Hola, mis queridos amigos. Hoy le quiero hablar de un tema que responde a preguntas del más allá, de la muerte exactamente. Quiero hablarles de la muerte. Este mensaje lleva por título Nadie nos puede matar porque somos inmortales. ¿Y qué tiene que ver este tema? Primero, más que nada, para los hijos de Dios, qué representa la muerte, y también trae una solución a aquellas personas que se preguntan qué pasa con la muerte. Yo no quiero morir, responde a la pregunta, yo quiero ir al cielo, qué es lo que hay que hacer. Bueno, este mensaje está relacionado con eso. Vayamos a la primera idea. En primer lugar, Jesús decía el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Cuando empleaban esta fórmula, speed, una frase, hacía mención al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y hablaba como personas que estaban vivas. Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas del pueblo hebreo, son de donde las 12 de Abraham tuvo, digamos, sus hijos, y de Jacob nacieron 12 personas, y son las tribus de los hebreos. Se constituyeron pueblos que hoy, digamos, que es el pueblo judío, el pueblo de Israel actualmente. Su raíz viene de su patriarca Abraham, que fue un ejemplo en fe, que Dios se le apareció y le dijo que salga de su tierra, de su parentela, que le iba a dar una tierra nueva y que iban a ser miles, que no lo iban a poder contar como uno no puede contar las estrellas y la arena del mar. Esa es la promesa, y también se le dijo que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Cuando dice en tu simiente, se está refiriendo a la simiente de Jesús, descendiente de David. Y nació Jesús, Dios hecho humano, y nos enseñó cosas del más allá. Por eso lo estoy mencionando ahora. Para continuar, él le dijo que el Dios de Abraham hablaba con personas que estaban vivas. A pesar de que fallecieron, se está refiriendo como si fuera que siguen vivas. Y es más, están vivas, solamente que en otro lugar. Porque así dice su palabra. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Quiénes somos nosotros los cristianos? ¿Quién soy yo para animarme a decir que yo soy inmortal? El fundamento viene de la palabra de Dios. Su palabra dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y nos trajo a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué significa esto? Nos trajo la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quiere decir que Él hizo una obra, hizo un sacrificio por derramamiento de sangre, que responde a un ritual, que no hay perdón de pecados si no hay liberación de sangre, el cual nos quita el pecado, y solo por la fe en Él, por la fe, somos justificados de nuestras malas obras, somos justificados y perdonados a una redención. La redención es que Él pagó un precio para que nosotros fuéramos perdonados ante Dios. Pero esto tiene que ver con creer, tiene que ver con fe, tiene que ver con conocer a Jesús, quién era. Porque usted me podrá decir, yo no conozco a Jesús, no tengo fe, no sé lo que es la religión cristiana, no sé lo que me puede dar, no sé lo que me puede quitar. Lo que te puede dar es la inmortalidad. Pero usted me podrá decir, pero la persona falleció y yo no lo veo más, ¿a dónde está? Lo que pasa es que una vez que se produce la muerte natural, la persona se dirige hacia otro lugar, está en otra dimensión, por decir así, pero sigue siendo inmortal, sigue continuando su vida
sigue continuando su vida en otro lugar y con otro cuerpo. La Biblia dice, así como hay una carne de pescado, hay una carne de animal, también hay un nuevo cuerpo. Jesús dijo que era semejante a los ángeles. Este nuevo cuerpo, necesitamos tener un nuevo cuerpo, porque este cuerpo conoció corrupción, conoció pecado. Entonces necesitamos tener un nuevo cuerpo glorioso para estar en su presencia. Otra cosa que yo dije hoy, que lleva como título este mensaje, es que nadie nos mata. Uno puede decir, puede haber situaciones en la vida, por ejemplo, un accidente de tránsito donde uno de tu acompañantes pudo haber fallecido, y uno a veces se siente con culpa. Tal vez era el conductor, tal vez era otro que estaba al lado y sobrevivió, este sobrevivió y el otro falleció. Quiero decirte que en realidad, si bien es una condición que uno estuvo en ese acto, en realidad, por más que haya fallecido la persona continúa viva, continúa en otro lugar. Si hay algo que tiene sentido el cristianismo, si hay algo que tiene que ver el cristianismo en la seguridad que tenemos, en que a pesar de que podamos haber fallecido o alguien conocido pudo haber fallecido siendo una persona buena, un ejemplo. Por ejemplo, en la pandemia, cuántas personas fallecieron, pastores, hombres de Dios, que uno se pregunta por qué fallecieron. La verdad que el cristianismo tiene sentido con la muerte. ¿Por qué? Porque en esa ocasión nosotros tenemos vida eterna, que no es que comienza después de la muerte, sino que comienza con nuestro nacimiento y continúa después de nuestra muerte, como dije, con otro cuerpo, en otro lugar, en un estado de felicidad mejor que la nuestra. Tal vez nosotros sí lo vamos a extrañar a esas personas, pero ellos están en un mejor lugar, están en un lugar mejor con Dios, gozando de su paz, de su amor, con un nuevo cuerpo inmortal, santo, y ese es el verdadero sentido, porque uno pudo haber sido, por ejemplo, si comparamos una persona mala, por ahí es rica, por ahí tiene dinero, goza de los placeres de la vida, y tenemos otra persona tal vez pobre, pero que cree en Dios, que tal vez no tuvo una vida buena, siempre estuvo trabajando, siempre estuvo cuidando de su familia, pero no tuvo grandes placeres. Sin embargo, en la hora de la muerte es lo que cambia todo, porque el que no conoció a Dios seguramente, hay una historia en la Biblia que es de Lázaro el pobre y el rico. El rico fue al cielo, era rico en su momento, pero le tocó ir a un lugar que no era el seno de Abraham, no era un estado bueno, era un estado de sufrimiento donde él estaba, y veías a Lázaro el pobre que estaba en un lugar muy bueno, estaba gozando de felicidad, y él pedía, déjame volver a la vida, déjame volver al mundo que yo conocía para hablarle, para predicarle de que sí hay vida después de la muerte. Sin embargo, él estaba Abraham y le dijo que no se puede ir de un lugar a otro en esa dimensión, y que tampoco puede volver a la tierra, porque él ya tuvo su oportunidad, porque Dios le había hablado y él había rechazado. Por eso, querido amigo, querido hermano, si trae consolación a tu vida, a nosotros nadie nos mata, a nosotros nadie nos mata, porque tenemos vida eterna en Jesús. Como dice su palabra, quitó la muerte y nos trajo la inmortalidad por el Evangelio, y el Evangelio es esta nueva noticia de salvación, de que Jesús hizo la obra, pagó un precio, así que, pero que estas vidas que se fueron a otro lugar, que sean ejemplo para nosotros, para tener esa seguridad de que si nos llega a ocurrir algo malo, si nos llega a venir la muerte, nosotros estemos preparados para creyendo en Jesús, creyendo en sus bendiciones, en su palabra, haciendo santidad sobre todo, siguiendo sus mandamientos,
cumpliendo sus mandamientos principalmente, para que Él permanezca en nosotros. En Jesús mismo también podemos ver que cuando Él estuvo en este mundo, estaba con sus discípulos y vinieron a prenderle, vinieron a apresarlos los soldados romanos, y Pedro se interpuso en su aprehensión y le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús se enojó porque Él tenía una misión, y la misión era que tenía que morir por todos nosotros, sabiendo que iba a resucitar, que es otra cosa, no es que se entregó en vano. Y Él le dijo en esa oportunidad: ¿no crees que yo, si yo quiero oro a mi Padre y tengo 1000 legiones de ángeles para que lo protejan, para que me cuiden, para que si Él quería lo podía destruir a todos estos soldados? Pero vayamos a un ejemplo más práctico, el de Esteban. Esteban era el primer mártir, el primer cristiano que lo mataron a forma de decir, como dije, a nosotros nadie nos mata, porque vemos en el pasaje que dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y eso está en Hechos 7, en el versículo 55, y ya sobre el finalizar de este capítulo, él dice que durmió. Habla de la palabra dormir, cuando digamos que fue existir en este mundo, dice que durmió, y él, lleno del Espíritu Santo, como dice su palabra, dijo: no le tengan en cuenta este hecho, porque en realidad fue una multitud lo estaba apedreando porque consideraban que él había hecho una injuria, porque hablaba de que Jesús era Dios, y a su pueblo al que él pertenecía no le gustaba que tenga tal afirmación. Pero vemos que él, momento antes de morir, vio la gloria de Dios, dice, y a Jesús que estaba sentado a la diestra, porque esto es posterior a la ascensión de Jesucristo. Jesús ya no estaba más, estaba en el cielo. Entonces él pudo ver, dice, los ojos en el cielo, pudo ver a la gloria de Dios y a Jesús. Y es lo que nosotros después también de fallecer veremos la gloria de Dios, veremos a Jesús, veremos una ventana en el cielo, veremos la gloria de Dios y estaremos allí en un estado de felicidad. A nosotros nadie nos puede matar, sino que dormimos, sino que como Jesús también nadie lo pudo matar. Él entregó su vida por nosotros, porque dice su palabra pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y trajo la luz y la inmortalidad. Dice también, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesús se dio a sí mismo, no es que lo mataron. El pueblo al que él pertenecía, hacen críticas a los cristianos que decimos que ellos fueron los que lo mataron, pero acá la palabra dice que él se entregó a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, y se conforma a la voluntad de nuestro Padre y Dios. A Jesús nadie lo mató, él se entregó a sí mismo en una misión que tenía de sacrificio, de ser el Cordero que quita el pecado del mundo, de como Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él decía, él es la vida eterna, cosa que ni los discípulos pudieron atreverse a tanto, como lo dijo Juan, es la vida eterna, y los discípulos, solo Pedro fue capaz de decir, tú eres el Hijo de Dios.
Pero este Juan dijo: tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo y tú eres la inmortalidad. Y yo en lo personal me aferro a la inmortalidad que nos trajo Jesús por medio de su evangelio, por medio de su sacrificio. Me aferro a ese y me seduce, y fue lo que impactó en lo personal. Yo también sufrí un accidente de tránsito en el cual falleció mi papá, entonces me puse a averiguar el tema de la muerte, qué pasa después de la muerte. Analicé otras religiones, pero el cristianismo me dio la respuesta, me dio la seguridad de que soy una persona inmortal, que en Jesús podemos ser inmortal, podemos un día encontrarnos con aquellas personas que tuvieron esta tierra y que abrazaron esta fe, que abrazaron esta inmortalidad. Entonces podremos encontrarnos un día con Él. Pero lo fundamental es que nos justifica de nuestros pecados, de que nos trae una nueva vida en Cristo, gozando de bendiciones, librarnos del pecado. Somos libres, porque todo lo que te vence te hace esclavo, pero en Jesús nosotros somos libres, salimos de esa esclavitud del pecado para encontrar santidad, para encontrar la vida eterna. Así que, querido amigo, no te culpes si por ahí fuiste una condición, resultado muerte de alguna persona que conocía a Dios, que creía en Jesús, porque estas personas son inmortales. Solo que sean de ejemplo, solo que produzcan la fe en ti para tener esa fe que tuvo esa persona, de creer que Dios le va a dar una vida abundante en otro lugar, con otro cuerpo, en creer en Jesús, en haber encontrado en esta vida a Jesús. Creo que la misión de esta vida, lo decía yo en pandemia, la misión es encontrar a Dios, encontrar a Jesús, que Jesús nos encuentre, que nos dejemos encontrar a Jesús a través de estas situaciones. Puede ser por las buenas también. En las iglesias se hablan de la palabra de Dios, se habla de Jesús, se habla de sus atributos. Podemos encontrar en ese lugar, porque por ahí no nos puede nacer la fe de una vez que escuchemos, pero si aprendemos quién es Él, escuchando su palabra, dice que del oír de la palabra de Dios nace nuestra fe, viene la fe. Así que, y esa fe es la confianza que tenemos de que Dios nos va a bendecir con la inmortalidad, nos va a bendecir con la liberación, nos va a bendecir estando a nuestro lado en medio de los problemas, porque cualquier problema que tengamos no se compara con esta gloria divina de estar un día en su presencia. Por ahí si quedó algún punto por resolver y me lo quieren comentar por Facebook o por WhatsApp, alguna pregunta que no quedó conclusa, lo pueden hacer. Así que, querido amigo, querido hermano, terminando este mensaje, que es un mensaje corto, pero que lleva más de 30 años de reflexión de quién es Dios, de qué es lo que nos puede dar, y en este caso te puede dar santidad e inmortalidad. Así que espero que el propósito de Dios es que nos encontremos, que encontremos a Dios, porque dice que Él puso límite a las habitaciones para buscarlo a Él. O sea que puso la muerte también como un límite para que busquemos a Dios. Y por eso la muerte, cuando nos sobrevenga, no es un problema para el cristiano, porque estaremos en un lugar continuando la vida, continuando con otro cuerpo en ese hermoso lugar, en la presencia de Dios y todas sus maravillas. Así que espero que esta palabra sea de bendición y
Que Dios te guíe, que Dios te ilumine, que Dios te consuele a través de Él y te dé salvación a través de Él. Señor, si rompieses los cielos.